Y también para el bolsillo. No poder tomar leche, ni comer verduras o carnes, y tener que reemplazar todo eso por alimentos más caros, es un gran dilema, un problema para muchas familias. Scarlett Cárdenas nos cuenta más sobre las alergias alimentarias en la siguiente nota. Una alergia. ¿Y qué haces? Estornuda, soy la garganta. En un mes más, Sofía va a cumplir 4 años. Su hermana más pequeña, Beatriz, tiene 1 año y medio. Ambas comparten el mismo problema. La alergia, como algo muy raro. Muy raro, ¿verdad? Muy raro. Ya, Oye, pero a ti te vienen estornudos, ¿cómo haces? No ha sido fácil para Carolina y su esposo abordar este problema desde el primer día. Sofía apenas nació, había algo fuera de lo común. Lloraba mucho, se retorcía de dolor de estómago. Entonces yo preguntaba a la pediatra, a los 10 días, que es la primera consulta de todo niño, le conté a la pediatra y ella me decía no, que era normal. Yo tenía que estar tardes enteras con la Sofía así en brazos, colgando, porque era la única manera de aliviarle su dolor. Sofía tenía reflujo y cuando Carolina acudió a un gastroenterólogo, él le dio la primera señal de que podría tratarse de una alergia alimentaria. Alergia a la proteína de la leche de vaca. Le di la fórmula de relleno y la Sofía devolvió toda la fórmula. Fue demasiado explosivo, hasta le salió por la nariz. Entonces partí a la urgencia. Pero hasta que lograron dar con el profesional indicado, tuvieron que pasar varios episodios complicados. Sofía tenía alrededor de 10 meses y estábamos todos tomando once. Y ella, como todo niño, tomó un pedacito de quesillo no más grande que una lenteja y se lo metió a la boca. Comprenderás, con la rapidez de los niños no alcanzamos a sacarlo. Y empezó a colocarse roja entera, así como que hubiera tomado mucho sol, una insolación roja entera. Se empezó a hinchar un poco y tuvimos que partir de urgencia. Carolina trabajaba como asistente de ventas, pero después de 10 meses de licencias médicas, sus jefes la despidieron. Su marido ha tenido que buscar un segundo ingreso para cubrir tanto gasto. Las niñitas no pueden tomar cualquier leche. ¿Cuánto te cuesta eso al mes? Entre las dos serían 400.000 pesos. A la hora de ir al supermercado, Carolina y su esposo se han tenido que convertir en expertos en etiquetados y revisar cada uno de los componentes de los alimentos. En este caso, ella, por ser alérgica a la proteína de leche, se extiende su alergia a los demás alimentos, huevo, y en el caso de la Beatriz, soya, algunas verduras, algunos vegetales, las carnes. Entonces, todo tiene que ser especial. Son alimentos mucho más sanos, mucho más nutritivos, pero mucho más caros. Por ejemplo, están comiendo yuca, ya que es un producto que el kilo de yuca cuesta 1.800 pesos. Aparte de la alimentación en sí, son los medicamentos, los doctores, los exámenes, en caso de urgencia una hospitalización. Un problema como este en la familia es un duro golpe al bolsillo y no todas las familias están en condiciones de costearlo. Cuesta llegar a fin de mes, hay que tratar de tomar los otros caminos. Aparte que es todo más difícil porque hasta los servicios básicos, al tener niños alérgicos, se elevan, porque toda la comida tiene que ser cocida y muy bien cocida, entonces ya el gas sube. Todo tiene que ser muy bien lavado, ya un poco el agua también sube. Carolina y su esposo pertenecen a la Fundación Creciendo con Alergia, donde los papás y mamás se entregan apoyo emocional y son solidarios para compartir o vender entre ellos a más bajo precio los alimentos. Lo económico es un golpe súper fuerte, pero esta condición de vida es súper llevadera si tú estás bien orientada. Claro, al principio, por el desconocimiento de sus papás, la mayor, Sofía, pagó todos los platos rotos. La más chiquita, Beatriz, la ha pasado harto mejor. Ustedes ya veían la nota, es un asunto complejo de abordar. Cómo alimentar a un niño alérgico y, como lo veíamos, también es muy caro para las familias. ¿Qué tipo de tratamientos tienen las alergias alimentarias? ¿A qué especialistas hay que recurrir? ¿Hay terapias o no hay terapias? Se lo vamos a preguntar de inmediato a una experta en la materia, la doctora María Antonieta Guzmán, que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo está? Buenas tardes, Mónica. A ver, mi primera pregunta es, esto de las alergias, por ejemplo, como el caso que veíamos de esa bobita a la proteína de la leche, ¿por qué ahora muchas guaguas tienen el problema? Parece que fuera una moda, como que fuera el nuevo reflujo. ¿Es algo especial que está ocurriendo? A ver, es verdad que hay un aumento real de las alergias de todo tipo a nivel mundial. De hecho, las alergias alimentarias en Estados Unidos en 10 años han aumentado en un 18%. Antes uno
estimaba que afectaban, por ejemplo, a la población adulta joven a un 2-3%, ahora estamos cerca del 4%, y de los niños menores de 8 años, un 6-8% tienen alergia a alimentos. La leche y el huevo son los principales alimentos involucrados, y también tiene que ver con los estilos de vida. O sea, si usted va a la población francesa, por ejemplo, que consume mucha mostaza, va a haber más alérgicos a la mostaza, y desde pequeño. O sea, también tiene que ver con lo que consume una determinada población. Doctora, lo que pasa es que yo por lo menos había escuchado alergia a la leche, la más conocida, al trigo, los huevos, al maní, pero nunca había escuchado alergia a las verduras o a la carne. Efectivamente, por ejemplo, la alergia a la carne se puede relacionar a la alergia a la leche en un 10% de los casos, porque la alergena, o sea, la proteína contra la cual va dirigida la reacción alérgica es la misma, la albúmina. ¿Ya? Y la albúmina suele destruirse por cocción. O sea, los pacientes que son alérgicos a la leche, la mayor parte de ellos tolera la carne cuando está bien cocida. Pero no puedes comer carne cruda, por ejemplo. No, tártaro, por supuesto, algo así. no, e igual alguna posibilidad existe de que tengan reacciones si la alergia no es esa, ¿no? A veces no se puede degradar por ¿Y a completo. las verduras? ¿Cómo le tiene alergia a las verduras? Efectivamente, se está viendo, por ejemplo, hay distintas verduras y frutas. Por ejemplo, hay pacientes que tienen alergia al apio. El apio, que uno diría es una cosa súper sana, ¿no es cierto?, verde, natural y fresco. La palta, pero ahí son familias distintas. El apio, por ejemplo, se ha visto bastante relacionado a un cuadro que es grave de alergia, que es la anafilaxia por alimentos y ejercicio. O sea, los síntomas graves de enroncharse, de dificultad respiratoria, de que baje la presión, de que el paciente incluso pierda el conocimiento, se dan solo si el paciente ha comido, por ejemplo, el apio, y dentro de las 3 o 4 horas que viene hace ejercicio, porque el ejercicio aumenta la permeabilidad del intestino y como que entra más alergeno al torrente sanguíneo más rápido. ¿Ya? Impresionante. Y la selga, usted también me hablaba. Bueno, sí, nosotros hemos tenido casos de gastroenteritis eosinofílica, o sea, pacientes que tienen una diarrea crónica por una enfermedad alérgica al tubo digestivo y se presenta como diarrea o como reflujo, y también otros casos más raros, por ejemplo, una niñita con una vulvovaginitis alérgica por acelga, que cada vez que comía acelga se inflamaba en la zona genital. Entonces, la palta también, pero la palta es más bien relacionada con otro grupo de frutas, la palta, el kiwi, el plátano, la castaña y frutas tropicales, y tiene una reactividad cruzada con el látex, con las gomas. O sea, un paciente que, por ejemplo, dice que se enroncha cuando se pone un guante de látex, o que le pican los labios cuando infla un globo de cumpleaños de látex, o que ha tenido una reacción en pabellón quirúrgico, donde el segundo alergeno es el látex después de los medicamentos, también hay que preguntarle por las frutas. Siempre relacionado. Por reactividad cruzada, la misma proteína. Yo le quería preguntar por el tema de la proteína de la leche, porque me parece que en esta época, o hace ya más de un año, es bien recurrente. En el manejo, porque es complicado. Uno, la leche alternativa vale 17.000 pesos el tarrito, que dura bien poco. Lo otro, casi todo lo que comemos tiene lácteo. Y entonces, no solamente en el manejo de la guagüita, sino que la mamá que está amamantando también tiene que comer especial. O sea, es súper difícil. Y claro, o sea, cuando se trata de un niño que uno le ha hecho un diagnóstico de alergia a la leche de vaca y que todavía está recibiendo pecho materno, lo más fácil es tratar de estimular y que siga tomando pecho materno y que la mamá no reciba lácteos, y suplementar a la mamá con calcio para que no se descalcifique. Pero para la mamá también es difícil estar al día con todos los etiquetados, porque hay muchas cosas, por ejemplo, dice caseinato. Caseinato pudiera ser una sustancia que está contaminada con proteínas de leche, entonces es re difícil para los papás, ¿no es cierto?, que guiarlos mucho con el tema de los listados. Y la otra parte de la terapia, aparte, ¿no es cierto?, de evitar el alergeno, en este caso los lácteos, es justamente el consumo de estas proteínas que son altamente hidrolizadas. O sea, eso quiere decir unas alternativas que vienen en tarritos, ¿no es cierto?, en polvo, que uno las prepara como leche, pero que en realidad la proteína de la leche está fraccionada en 1000 pedacitos chiquititos y eso la hace mucho menos alergénica. Y mientras más fracciona uno la proteína, más sube el precio del tarro. Ya, ese es un problema. Creo que hay una o dos marcas, más tres. Hay más marcas, pero es que hay dos fracciones. Por ahí. Claro, es que hay dos fracciones de proteínas de leche: la caseína, que es la parte sólida de la leche, y el lactosuero, las proteínas que están en el líquido. Y las derivados, estas leches hidrolizadas partidas, digamos, vienen o del uno o del otro. Entonces es bueno poder estudiar a los pacientes para saber si son alérgicos a uno
o el otro y darle el contrario, digamos. Doctora, ¿es lo mismo la alergia a la leche que la intolerancia a la lactosa? No, son cuadros totalmente distintos porque la intolerancia a la lactosa se trata del azúcar de la leche. La lactosa es el azúcar de la leche y la intolerancia se da en pacientes que tienen poca lactasa en el intestino, o sea que no la digieren bien, entonces se hinchan, tienen flatulencia, tienen un poquito de diarrea, pero en ningún caso reviste la gravedad que pudiera tener una alergia a la proteína de leche. Ahora, una de las manifestaciones de la alergia a la proteína de la leche también es el compromiso intestinal. Y puede haber una diarrea crónica con presencia de sangre en las deposiciones, y si se inflama mucho el ribete del cepillo, o sea, la cubierta interna del intestino, también se puede afectar la lactasa. O sea, ahí a una alergia a la proteína de leche de vaca se puede agravar por una intolerancia a la lactosa. Nuestro cuerpo se está poniendo cada vez más pituco, por decirlo de alguna manera, porque no yendo más sensible, no yendo mucho más atrás en la historia, hasta hace poco tiempo se tomaba leche al pie de la vaca, que era altísima en contenido graso. Bueno, es que, hoy día ya todos casi tomamos cosas descremadas y más encima con preparados especiales. Sí, es que también tiene que ver esto del aumento de las alergias con el cambio de los estilos de vida. Vivimos más encerrados, más herméticos, en departamentos, todo el mundo está vacunado. Entonces, claro, eso también hace que uno tenga menos contacto con gérmenes, y los gérmenes, el contacto con gérmenes también de alguna manera nos ayuda a educar nuestra inmunidad. Estamos como más lábiles a otros estímulos ambientales al no haber tenido esos otros estímulos que también son sanos. Es como la vida de granja, que en realidad no la tenemos ahora. Entonces, eso tiene que ver. Por último, si uno se siente mal con algún tipo de alimento, o sea, las alergias son realmente inhabilitantes, o sea, vamos a entrar en un shock y por tanto, obviamente, vamos a tener tratamiento, o a lo mejor no nos damos cuenta. ¿Y cómo es el test para darnos cuenta? No siempre, o sea, la alergia alimentaria, la variedad de síntomas es muy amplia. Puede ser desde un síndrome de alergia oral, o sea, que uno le pique la boca cuando come kiwi. ¿Ya? Que eso es una alergia oral, no es normal que uno le pique la boca cuando come kiwi, ¿ya? Entonces, o puede ser que uno se enronche con un alimento inmediato y puede que se obstruya, que se le hinchen los labios, que haya, ¿no es cierto?, una dificultad, una asfixia, un broncoespasmo, una cosa tipo asmática, una baja presión arterial. Eso todo, lo peor es la anafilaxia, pero están estas otras formas retardadas, gastrointestinales, con diarrea crónica, con reflujo, digamos, que en realidad es una esofagitis, una inflamación del esófago, y por eso también se ha visto que muchos de los reflujos de los niñitos pequeños, de los lactantes, son esofagitis eosinofílica. Y la otra gran manifestación es la piel. La piel siempre grita las alergias. Y estos niños suelen tener dermatitis atópica, son estos niñitos de piel